Si tú crees que Marineford fue una historia sobre quién es más fuerte, entonces la estás mirando desde el lugar equivocado, porque One Piece nunca fue un ranking, es una aventura, y Marineford es el momento en que esa aventura deja de ser ingenua y se convierte en tragedia. Hoy vamos a volver a verla desde el punto de vista correcto, y cuando lo hagamos, muchas de las críticas simplemente dejan de sostenerse. No sé en qué momento empezó esta costumbre de revisar Marineford como si hubiera salido ayer. Cada vez escucho más críticas hechas desde el lugar más cómodo posible, el presente de la obra, desde un punto donde el haki ya está explicado, donde las jerarquías están claras y las escalas de poder organizadas. Y claro, así cualquiera desarma lo que quiera, pero Marineford no fue escrita para ser vista desde el final del viaje. Fue escrita en medio de él, en un momento donde el mundo todavía se estaba revelando, donde nosotros conocíamos sus reglas al mismo ritmo que Luffy. No era el cierre de todo One Piece, era el final del primer gran acto. 5 arcos acumulando tensión hasta estallar en una guerra que no solo cambia el rumbo de la historia, sino que expone por primera vez que el mundo es más grande que nuestro protagonista. Y como cierre de ese acto, cumple con creces. Vamos punto por punto con lo que se suele repetir, que los niveles de poder no tenían sentido, que el haki estaba mal manejado, que el arco fue inútil porque Ace muere, que hubo personajes desaprovechados, que Luffy no tenía por qué estar ahí, que Ace murió de forma tonta. Ese paquete de críticas se ha vuelto casi automático y muchas veces viene desde una obsesión muy concreta, medir todo en función de escalas, reducir la experiencia a comparativas, convertir cada escena pues en una tabla de poder, y está bien disfrutar del power scaling. El problema para mí empieza cuando se vuelve el único lente posible para analizar una obra, cuando una historia de aventura, tragedia y crecimiento se reduce únicamente a quien golpea más fuerte, y One Piece nunca se vendió como una enciclopedia de estadísticas o una tabla de Excel. Siempre fue una aventura, emoción, construcción de mundo, crecimiento. Cuando se mira únicamente con la lógica del ranking, pues pierde toda esa intención narrativa que sostiene la historia. Entonces, si vamos a hablar de cosas como el haki, hay que empezar por algo fundamental: ¿cómo conocemos el mundo de One Piece? El haki no aparece en Marineford, o sea, ya lleva tiempo respirando en la historia. En Skype ya sentíamos que algo existía, algo distinto. Era una presencia que no era una fruta del diablo ni fuerza física. Era algo que operaba en otro plano. Estaba ahí, pero pues todavía no tenía una forma clara. Y eso no es casualidad. Nosotros no entramos al mundo de One Piece con una guía externa. No hay un narrador que se detenga a explicarnos el sistema completo y detalladamente. Lo descubrimos es al ritmo que Luffy y los Mugiwara lo descubren. Entendemos lo que ellos entienden, nombramos las cosas cuando ellos pueden nombrarlas. Y esa decisión narrativa condiciona todo. Cuando el haki empieza a asomarse como concepto, lo hace a través de sensaciones. Luffy pues no lo analiza, no lo clasifica, no lo divide en tipos, lo experimenta como impulso o momentos de intensidad, o como presión o como instinto, y nosotros lo vivimos de la misma manera. Para el momento de Marineford, el haki ya existe en el mundo, pero no existe como teoría dentro de la conciencia del protagonista, y entonces no tiene etiquetas técnicas, no tiene una estructura pedagógica que nos diga que así es, así es y así es, y eso cambia completamente la forma en que percibimos la guerra. Lo que vemos no es un sistema explicado, sino que vemos efectos, vemos consecuencias, vemos manifestaciones gigantes sin un manual que nos traduzca qué está pasando en cada movimiento. Y para mí eso no es una falta de desarrollo pues en la comprensión del haki, sino es coherencia con el punto de vista que nos venían mostrando. Existe algo, pero no sabemos cómo nombrarlo, no sabemos cómo distinguirlo. Y es que One Piece siempre nos ha acercado al mundo de One Piece desde la lectura de los Mugiwara. Y entonces cuando ellos son pequeños frente al mundo, pues nosotros también somos pequeños frente a ese mundo. Cuando ellos desconocen una regla, pues nosotros también desconocemos esta regla. Y cuando ellos por fin entienden algo, entonces nosotros como lectores también sentimos que ampliamos esa visión del mundo, que entendemos nuevas cosas del mundo, que nos permite teorizar, que nos permite entrar en debate y en diálogo. Entonces Marineford ocurre en un punto donde esa comprensión todavía está en formación, y si entendemos eso, entonces entendemos que Marineford ocupa un lugar muy específico en la historia, y es el instante donde la historia deja de insinuar la magnitud del mundo y ya la coloca de frente. Nos muestra que el mundo es gigantesco y que los Mugiwaras están lejos de eso. Y es que Luffy entra a esa guerra impulsado por algo profundamente personal. El tipo no entra con un dominio técnico de nada.
no entra con una comprensión estratégica pues del equilibrio que hay entre la marina y los yonkos, entras más con determinación, y esa determinación choca con una realidad pues que opera en otra escala, porque cada paso que da depende de otros. Por ejemplo, Ivankov lo sostiene, Jinbei lo protege, Crocodile interviene también, los comandantes abren camino, Boa Hancock también lo protege, y así es que Luffy va avanzando, pero siempre al borde del desborde, siempre al límite. Y esa sensación no es casual, es narrativa. Marineford funciona como exposición del límite de Luffy y nos muestra que el protagonista todavía no pertenece al nivel de las figuras que están en ese campo de batalla. Mihawk, los almirantes, Barba Blanca, todos se mueven con una naturalidad que evidencia muchísimos años de experiencia en una dimensión que Luffy apenas está tocando, que apenas está entrando, y nosotros percibimos esa diferencia porque la vivimos pues con él. Entonces no tenemos un plano general que ordene jerarquías, tenemos fragmentos, choques, impactos aislados que transmiten algo muy claro, y es que el mundo es mucho más grande de lo que habíamos recorrido hasta ese punto, y la guerra no reduce escalas, las amplía, y lo hace mostrando a Luffy dentro de ella, intentando mantenerse de pie, pero con demasiada dificultad. Y es que en ese mismo campo de batalla están ocurriendo cosas enormes. Mihawk corta una ola gigantesca con una naturalidad que asusta, parce, no se esforzó en absoluto. Barba Blanca, con una enfermedad terminal avanzando en su cuerpo, sacude toda la isla, y cada impacto de este alteraba el terreno totalmente, y cada movimiento que este tenía consecuencias masivas, y aún así Barba Blanca está peleando contenido, porque hay algo que no puede hacer, destruirla toda. ¿Por qué? Porque hay hijos suyos en el campo, está Ace, está su tripulación, hay límites emocionales que también influyen en cómo actúa, pero aún así sigue siendo descomunal. Entonces la escala está ahí, es visible, es gigantesca, y lo que ocurre es que la estamos experimentando desde una conciencia que todavía no sabe medirla. Marineford nos coloca junto a Luffy frente a una dimensión que apenas estamos empezando a comprender. Luffy avanza dentro de ese escenario como alguien que todavía no domina las reglas del juego. Nosotros la miramos con las mismas limitaciones. Entonces por eso cuando más adelante llegamos a Wano y la narrativa ya nos ha dado herramientas para entender lo que es el haki avanzado, las jerarquías, los choques entre el haki del emperador, entonces la lectura cambia, nuestra capacidad de interpretación es distinta, tenemos más información, tenemos más contexto, hay más madurez dentro de la construcción del mundo. Entonces por eso Wano se siente expansivo, porque llegamos preparados pues para entenderlo, y Marineford se siente abrumador porque todavía estábamos aprendiendo, y esa diferencia forma parte del crecimiento de la historia. Eso es narrativa. Lo que también he leído, todo lo que también se habla de Marineford, es que es como una guerra sin estrategia, como un enfrentamiento desordenado donde todo ocurre porque sí, pero cuando se observa desde dentro del conflicto, la lógica es muy clara. La marina controla el escenario, controla el tiempo, controla el símbolo, tienen a Ace en el caldazo y han convertido su ejecución en un mensaje político. Todo está diseñado para exhibir poder y a reafirmar su autoridad. Los piratas no llegan con ninguna ventaja estructural, llegan a territorio enemigo, llegan con un límite temporal, llegan sabiendo que cada minuto juega en su contra, y pues en ese contexto la estrategia no puede ser quirúrgica, no tiene que ser disruptiva. Romper el orden es la única forma de debilitar a quien depende del orden para sostener su superioridad. Generar caos es una decisión fundamental dentro de esa desventaja. Desestabilizar el ritmo impuesto por la marina es la única oportunidad real que ellos tienen de abrirse paso, y esa dinámica la vivimos otra vez desde el interior del campo. No hay un plano general explicando cada movimientos tácticos, hay presión, hay urgencia, hay cuerpos avanzando mientras el reloj corre. La ejecución pública se convierte en una explosión de fuerzas que nadie puede controlar del todo. La guerra se desborda porque las condiciones la empujan a eso. Marineford representa una confrontación desigual, una fuerza institucional con control logístico frente a una coalición movida por lealtad y urgencia emocional. El resultado es un campo saturado, impredecible y sumamente violento. Esa forma pues no es accidental, está alineada con el momento de la historia y con el punto de vista desde el que la estamos viviendo. Esa misma lógica se refleja en Luffy, por ejemplo. Su movimiento en todo Marineford es puro impulso,
corre, se levanta, vuelve a correr, solo tiene una dirección en la cabeza, llegar hasta Ace. No hay un cálculo estratégico, no hay lectura completa del campo, hay determinación en estado crudo, y esa sensación constante de estar un paso atrás construye algo muy importante, la conciencia del límite. Hasta ese punto la aventura había estado sostenida por la convicción de que no rendirse pues era suficiente para abrirse camino, y Marineford detiene esa inercia. La voluntad sigue siendo central, claramente, pero ya no basta por sí sola. El mundo no se acomoda solamente frente al deseo. Los Mugiwara y nosotros con ellos entendemos ahí que para ser pirata no es solo perseguir un sueño con valentía, implica enfrentarse a estructuras de poder que existen desde antes, que operan a una escala mucho mayor y que no se derrumban únicamente con entusiasmo. Entonces Luffy no deja de crecer, lo que cambia es su comprensión. La realidad que pisa es más grande que su fuerza actual, y para seguir avanzando necesita crecer. Entonces Marineford convierte esa necesidad en algo imposible de ignorar. En Marineford se nos revela otra capa del mundo que también Luffy apenas empieza a dimensionar, y son las estructuras políticas. Los Shichibukais no se mueven como héroes ni como aliados o apasionados. Su presencia responde más bien a un sistema. Algunos actúan por intereses propios, otros lo cumplen por obligación y otros simplemente observan la guerra. Quieren ser partícipes de la guerra más grande de todos los tiempos. Y eso también forma parte del descubrimiento, que la piratería que Luffy imaginaba como una aventura romántica convive con acuerdos burocráticos, con cargos estratégicos, con alianzas que no se sostienen por lealtad sino por conveniencia. Marineford expone una realidad sin explicarla en voz alta. El mundo no se mueve únicamente por sueños, se mueve por poder. Y ese es otro límite que empieza a hacerse visible. Entonces ya con la visibilidad expuesta de los Chichibukais, entramos a otro punto de crítica, y es el de los personajes desaprovechados. Pero aquí se nos empieza a presentar un punto importante para One Piece, y es que el mundo de One Piece no gira en torno a Luffy. Entonces pongamos ejemplos. Los comandantes de Barba Blanca tienen momentos de enorme peso. Cada uno pelea con la convicción de que está defendiendo a su padre y a su hermano, y la lealtad que muestran pues no es declarativa, es el motor que sostiene su participación en la guerra. No están ahí como acompañamiento únicamente, están ahí como pilares de una tripulación que lleva años dominando el nuevo mundo. Tenemos a los almirantes por su parte, que se consolidan como fuerzas que operan en otra dimensión. Tenemos a Kizaru, que se mueve con una calma inquietante en medio de todo ese caos. Kusan, que congela el mar y controla el campo de batalla con solo su presencia y impone una distancia enorme entre él y los piratas. A Kainu, que encarna la ofensiva más implacable de la marina. La determinación de este tipo no es teatral, es institucional. El tipo representa una estructura que no duda, es la máxima arma de la marina, aquel que si entra en batalla es definitivamente el fin de los piratas. Manipuló, destrozó y se aventó un 1 versus el hombre más fuerte de todo el mundo. Y hablando del hombre más fuerte de todo el mundo, en el centro de todo esto está Barba Blanca. La figura de Barba Blanca atraviesa el arco completo, no solo por poder sino por lo que representa. Es un hombre enfermo, envejecido, ya consciente del riesgo que está tomando, pero que aún así se presenta en la guerra por uno de sus hijos, y cada golpe suyo sacude la isla. Cada orden de este tipo sostiene la moral de su tripulación. Su grandeza no se reduce a su fuerza física, se define a la coherencia que éste tiene, en mantenerse fiel a su palabra hasta el final, en no desconfiar de los suyos, incluso cuando eso le cuesta sangre, en consolar a quien lo traiciona porque entiende que el miedo también forma parte de la guerra. Eso es lo que pasó con Squardo. El tipo pelea contra almirantes, resiste impactos devastadores, contiene parte de su poder porque sus hijos están en el campo de batalla, que incluso moribundo deja una declaración que reconfigura el mundo. Marineford permite ver a estas figuras en acción sin que todo pase por Luffy. La historia se expande, el foco se abre, la escala del mundo se manifiesta a través de ellos, y eso también forma parte del límite que se revela. Hay generaciones enteras de poder operando antes que Luffy llegue a ese nivel de poder. Pero si hay un punto que siempre se simplifica cuando se habla de Marineford, es la muerte de Ace. Se dice que murió por orgullo, que fue una decisión impulsiva, que fue un error absurdo. Pero si seguimos el hilo que el arco viene construyendo, su muerte no es incoherente, es inevitable. Ace creció marcado por la sombra de un padre al que el mundo odiaba. Ser hijo de Goldie Roger no fue un privilegio, fue una condena total para él. Durante años cargó con la duda de si merecía existir, si su sangre era una maldición. Y entonces apareció Barba Blanca,
un hombre que no le pidió nada, que no lo juzgó por su apellido, que lo llamó hijo. Marineford no es solo una guerra para salvar a un comandante, es la prueba definitiva de que Ace fue amado, de que su existencia tuvo valor suficiente como para que un emperador del mar declarara la guerra al mundo por él. Cuando Akainu insulta a Barba Blanca, no está atacando solo a un capitán, está atacando el único pilar que sostuvo la identidad de Ace, el hombre que le dio un lugar en el mundo. En ese momento correr pues no era una acción coherente para quien es Ace. No se trata de orgullo vacío, se trata más bien de la identidad de él, se trata de no permitir que el sacrificio de su padre adoptivo sea reducido a nada, y cuando finalmente cae no lo hace solamente por una rabieta, muere protegiendo a Luffy. Entonces ahí se cruzan las dos ideas centrales de todo lo que quiero hablar. El mundo es más grande que Luffy y Luffy no es lo suficientemente fuerte para cambiarlo. Entonces Ace, a quien él veía como superior, como invencible, muere en sus brazos. No por destino caprichoso, sino porque en esa escala de poder Luffy todavía es pequeño. Por primera vez no basta con levantarse, no basta con querer, no basta con no rendirse. La debilidad tiene consecuencias. La muerte de Ace no es una lección sobre orgullo, es el momento en que Luffy entiende que el mundo no se adapta a su voluntad, y ahí se rompe. Entonces aquí entramos en el plano narrativo que tanto quiero defender, y es la tragedia como motor de crecimiento, porque hasta ese momento la tripulación avanzaba bajo una lógica distinta. Siempre encontraban una forma, siempre se levantaban, siempre ganaban. Eso construyó una sensación hasta ese momento, tanto para ellos como para nosotros, de que eventualmente todo saldría bien. Marineford rompe con esa ilusión, porque si conocemos el mundo a través de Luffy, entonces también compartimos su error de percepción. Creíamos que bastaba con llegar, con insistir, con querer lo suficiente, pero el mundo es más grande, más complejo, más cruel, más estructurado, y la tragedia obliga a los personajes a entender algo que antes no necesitaba aceptar: no son suficientes. Y por eso cada uno toma una decisión que va en contra de su orgullo. Zoro se arrodilla ante Draco el Mihawk, Sanji entra en un lugar que detesta, Robin vuelve al centro mismo del poder que la persiguió, y cada uno elige tragarse el ego para poder crecer. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de prepararse para algo más grande. Como conclusión, me doy cuenta de que Marineford no solo nos muestra un límite de los Mugiwara, sino un límite propio. Ese límite es de nuestra propia mirada, cuando creemos que el mundo funciona de forma simple, cuando observamos de manera superficial y llegamos a pensar que todo solo se resuelve con actitud o con voluntad. Pero actuar de verdad exige entender primero la dimensión del mundo al que nos enfrentamos. Marineford no es el final de una era, es el punto exacto donde una generación cae para que otra entienda qué necesita para levantarse. Hasta ese momento conocíamos el mundo al ritmo de Luffy, lo descubríamos mientras él lo hacía. Creíamos que bastaba con voluntad, con impulso, con no rendirse jamás. Pero el mundo era mucho más grande, más antiguo, más estructurado, mucho más cruel de lo que parecía. En Marineford vemos a los gigantes de la era anterior dar su última demostración de poder. Edward Newgate no solo pelea, declara el inicio de algo nuevo. Incluso Moribundo confirma que el One Piece existe y empuja al mundo hacia otra ola de piratas. La vieja generación no cae en silencio, cae dejando una herencia. Y Luffy, que llega tarde, que no es suficiente, que pierde aquello que más quería proteger, entiende por primera vez la magnitud real del mar al que decidió enfrentarse, y el mundo demostró ser más grande que él, y por eso decide crecer hasta estar a la altura, no para vengarse, sino para no volver a ser incapaz. Marineford no destruye el sueño, lo madura, y desde ese momento el viaje deja de ser esa fantasía infantil de la que hablaba Zoro y se convierte en una preparación consciente para cambiar un mundo que ya probó ser implacable. Una generación cae y otra entiende, y ahí realmente comienza la segunda mitad de One Piece.